Bueno, buenos días y gracias por asistir. Soy Eduardo Moreira, concejal de emprendimiento del Ayuntamiento de San Lorenzo, algunos me conocen, otros no me conocéis. Y nada, gracias por asistir a esta ponencia que damos a través de la Asociación de Empresarios de Metal de Madrid y a través de su oficina ACERAPYME hemos llegado a un acuerdo para realizar unas jornadas formativas para ayudar a los emprendedores. En esta primera jornada de primeros pasos para emprender, y bueno, ya tenemos planificado, con Claudia tenemos planificado ir haciendo de vez en cuando algunas jornadas más. ¿Vale? En principio desde el ayuntamiento queremos pues, fomentar el emprendimiento todo lo que se pueda y nuestra idea es pues, hacer acciones formativas, intentar ayudar a todo el que tenga una idea en el municipio, ayudarle a emprender con asesoría, con charlas formativas de este tipo. Hace un par de años ya creamos el Hub Monasterio de Ideas, que luego cuando acabe la ponencia Sergio os contará un poquito en qué consiste, ¿vale? Pero bueno, así, resumen rápido, lo que hicimos fue crear a través de la página web donde tenéis y cualquier persona que tenga una idea emprendedora, innovadora, tiene acceso, pasa un tribunal, por así decirlo, en el que valoramos si la idea es buena, tiene viabilidad y demás, y tenéis, si aceptamos el proyecto, tenéis acceso a mentorías de la verdad Sergio, que estaba fuera ahora por si venía alguien más, pero mi currículum estaba en Matadero de Madrid, en el Hub de Matadero de Madrid, luego estuvo en la Plaza Sinova y luego lo hemos traído para acá. Al final él ayuda mucho a emprender, a ser emprendedor y asesora bastante bien. Tenemos ahora mismo 6 proyectos alojados en el Hub y bueno, luego os contará él más despacio, ¿vale? Pero la idea del ayuntamiento es que cualquiera que va a emprender, que yo creo que siempre te encuentras un poco solo y es un poco complicado y da mucho miedo, porque se encuentre respaldado por un servicio municipal, gratuito por supuesto, en el que te pueda ayudar, asesorar y dirigir. ¿Vale? En las ramas, luego os cuenta, ¿vale? Y nada, hoy los otros a través de la Asociación de Empresarios del Metal de Madrid, vamos con esta jornada y yo no me estoy más, que ahora que queremos escuchar a Mariela, así que adelante y empezamos. ¿Vale? Bien. Gracias, Eduardo. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos, gracias por asistir. Como hay gente que se ha conectado también online, vamos a hacer un poco la charla desde aquí para que nos pueda escuchar bien. Y nada, simplemente, bueno, pues yo voy a hacer una breve presentación antes de dar paso a Mariel Gallardo, que es especialista en emprendimiento y desarrollo de negocio, de hacer la jornada de hoy, que son primeros pasos para emprender. Yo soy Claudia Clemente, junto con Mariela García Valdecasas, somos del equipo de la oficina ACERAPYME de AICIM, de la Asociación de Empresas del Metal de Madrid, y el proyecto de Oficina ACERAPYME es una iniciativa del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, que lo hace a través de Red.es, y el objetivo es que tanto emprendedores como pymes y autónomos tengan una ventanilla única a la que acudir de forma gratuita para consultar todo aquello que esté relacionado con su proceso de transformación digital, ya sea desde cómo pedir una ayuda, por ejemplo, pues el kit digital, que me imagino que os sonará, hasta quiero incorporar un CRM en mi negocio, con qué proveedor lo puedo hacer, o necesito un CRM, o a lo mejor lo que necesito simplemente es otro tipo de programa o de solución. Entonces, bueno, que sepáis que este proyecto, que es de financiación pública, tiene una duración de 2 años, está a vuestra disposición. Lo hacemos a través del convenio que vamos a firmar con el ayuntamiento y la colaboración. Y simplemente, bueno, pues comentaros un poco qué son las oficinas ACERAPYME y qué es lo que hacemos desde aquí. Como decía, es una iniciativa del Ministerio, que el objetivo pues es acercar esta digitalización. Hasta ahora veníamos haciéndolo a pymes y autónomos, y ahora hemos entrado también a apoyar a los emprendedores de base tecnológica. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de diferentes oficinas que están repartidas por todo el territorio nacional, y un poco con este servicio que prestamos tanto de forma presencial como online a través de diferentes canales, para que podáis acudir con cualquier duda que esté relacionada con este proceso de digitalización. Es decir, que siempre nosotras que os vamos a asesorar y os vamos a ayudar sea en todo lo que tenga que ver con la parte digital de vuestro negocio. Entonces, desde consultas, como decía, ya sea como han salido unas nuevas ayudas a las que quiero presentar mi candidatura, cómo lo puedo hacer,
qué tipo de ayudas hay ahora mismo vigentes. Tengo un negocio en el que no estamos utilizando ninguna herramienta de facturación electrónica que va a ser inminentemente obligatoria. ¿Qué tipo de soluciones hay en el mercado? ¿Cómo las puedo implementar o si se puede conectar o no al sistema que tengo ahora? Es decir, cualquier duda de verdad que no os dé ningún tipo de reparo, que nosotras intentaremos de la mejor manera pues ayudaros y acompañaros en el proceso. Luego, como decía, pues información sobre ayudas y subvenciones, ese punto de contacto con los proveedores tecnológicos, ¿no? Al final también nos hemos dado cuenta que muchas veces las empresas es, vale, necesito incorporar esto, ¿con quién lo hago? ¿De quién me fío? ¿No? Pues entonces nosotros al final, a través de unas reuniones que hemos denominado como speed dating, os ponemos sin ningún tipo de compromiso en contacto con proveedores tecnológicos que prestan servicios de esa solución que vosotros queréis incorporar. Luego también hacemos pues jornadas, talleres y webinars como en el que nos encontramos hoy, con el objetivo de hacer esta parte divulgativa, de sensibilización y de formación para que os pueda servir. Entonces luego también os pasaremos las encuestas de satisfacción que tenéis para que nos propongáis qué tipo de materia o qué tipo de temática os puede resultar más de interés o que podáis incorporar en vuestro negocio, que podamos hacer una charla. O sea, al final nosotros nos adaptamos un poco a esas necesidades de los emprendedores y a la parte de realidad que vosotros sufrís todos los días. Y luego la parte de comunicación, ¿no? Pues redes sociales, página web, nuestro boletín quincenal, ahí es un poco el altavoz y la forma en la que damos visibilidad a todas estas acciones que hacemos. Entonces os animamos también a que nos sigáis y que podáis estar al tanto. Como decía, todas estas iniciativas son gratuitas, entonces bueno, pues creemos que es pues un buen apoyo que podéis tener a vuestra disposición. ¿Por qué es una oportunidad a la hora de emprender? Bueno, porque esto es un servicio nuevo, que es un servicio de asesoramiento especializado, es decir, hacemos una reunión con vosotros virtual porque suele ser más cómodo, pero bueno, ahora que estamos aquí de forma presencial, y entonces detectamos qué necesidad podéis tener en función de la fase de maduración en la que esté el proyecto. Entonces luego, a través de un servicio de mentoría, que el proyecto también lo subvenciona, os podéis reunir con un mentor durante 2 o 3 horas en las que este mentor os ayuda un poco a saber cómo enfocar esa idea de proyecto, independientemente de la fase en la que esté o de si tenéis ya el piloto desarrollado o no, os podemos orientar sobre esto. Es verdad que es un servicio nuevo, que estamos ahora mismo un poco comenzando, entonces siempre decimos la parte de gestión de expectativas, que esto es simplemente pues una pincelada o un inicio, pero bueno, que sepáis que lo tenéis a vuestra disposición y oye, creo que siempre puede ayudar y puede sumar y os puede aportar herramientas y opciones que hasta ahora pues a lo mejor no teníais o no conocíais. Eso es algo de lo que hacemos desde la oficina, bueno, también un poco ese asesoramiento y acompañamiento, como decía, a nivel de herramientas, luego lo que es también el apoyo a través de instituciones, como puede ser el ayuntamiento o otras asociaciones con las que nosotros colaboramos o incluso aceleradoras para poder, bueno, pues acercaros y poneros el contacto de este tipo de organismos o de instituciones y yo creo que poco más. Si tenéis luego también cualquier tipo de duda o consulta cuando termine la parte de Mariel de exposición, pues tanto Mariela como yo os podemos resolver cualquier duda que tengáis a nivel más específico de vuestro negocio. Y ya sin más, pues doy paso a Mariel Gallardo, que es nuestra ponente de hoy. Ella nos va a hablar sobre estos primeros pasos para emprender. Ya lo que ella considere, si prefiere que le vayáis haciendo preguntas sobre la charla o si prefieres al final, la persona que está conectada online lo mismo, nos la puede dejar por el chat y luego te la leemos. Y nada, pues muchas gracias. A ti. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Vale, a ver, me encantaría conocer sus negocios en detalle, pero como con el tiempo estamos justos, mínimamente quisiera que cada quien me diga su nombre y en qué etapa está su proyecto, idea de negocio, viendo sacar al mercado o ya tengo un negocio hace X años. ¿Les parece bien? ¿Empezamos por allí? Bueno, yo soy Iván, de una empresa de loterías y trabajo bastante en marketing de redes sociales y tengo página web. ¿Cuánto tiempo lleva? La página web ahora en 2013, trabajando con ellos profesionalmente 2 años y en la empresa tiene más de 7 años. Vale, perfecto, muchas gracias. Mi nombre es Alexandra Chávez, soy emprendedora. Se habló de apenas pasos, pero simultáneamente también tengo un funnel de ventas, un empleo de ventas que estoy empezando a trabajar para venta de ebooks y de infoproductos. Perfecto, gracias. Mi nombre es Miguel y nuestra empresa lo que hace es digitaliza los comercios locales.
Yolanda Caro, el momento pues absolutamente embrionario. Estamos lanzando un proyecto que aúna con una parte de conocimientos de marketing y negocio, comunicación, y por otra parte ingeniería y edificación. O sea, el objetivo es captar inmuebles que tengan un potencial comercial, rehabilitarlos, adaptarlos y lanzarlos al mercado. Como un house flipping. Sí, esto es. Vale, gracias. Yo soy Elba y estoy pre-embrionaria. Ese es el mejor momento. Así que tengo muchas ideas, trabajo por cuenta ajena ahora, pero quiero emprender. Perfecto. Soy ilustradora, guía de montaña y bióloga. Genial. Gracias. Yo soy Brigitte, yo tengo un estudio de pilates aquí en San Lorenzo, pero quiero un poco ampliar y estoy esbozando un proyecto relacionado con, no exactamente con pilates, pero sí con el movimiento, ¿vale? Dedicado un poco a empresas. Perfecto. O sea, como que quieres hacer algo de bienestar corporativo. Sí. Vale, genial, gracias. Como me decía Laura, tengo un local de alquiler de aulas, despachos, sala de información, ahí en las aulas, abierto se llama. Y bueno, estamos en llevamos 5 años, estamos ya ahí un poco manteniéndolos, pero bueno, aquí cada parte está de digitalizar el proyecto, lo que páginas, la factura económica de eso, pues me gustaría saber cómo avanzar en ese Genial, gracias. Aquí para ver nuestro participante online. Sí, la persona que Que está nos lo hablando. deje por el chat y así. Vale, ¿Cómo se Carlos. Carlos. Si Vale. nos pones tu proyecto online, o sea, por el chat de preguntas y respuestas. Y ahora lo miramos. Vale, perfecto. Bueno, pues les cuento por qué estoy aquí. Yo estoy aquí, de hecho yo seguramente llevo menos emprendiendo que alguno de ustedes. Entonces yo siempre digo, cuando yo doy una charla, no es porque yo sepa más que todo el mundo, es porque yo abro un espacio para que compartamos las experiencias, porque cada quien está en un momento diferente, yo incluida. Entonces a mí me gusta que a lo largo de esto vayamos conversando. Quien quiera aportar algo que le haya servido, porque algunos están más maduros que otros en su negocio, entonces algunos y algunas pueden tener algo más que aportar allí, ¿vale? Otros les será más nuevo. Entonces me gustaría que esto sea un espacio de conversación, que así es como me gusta hacerlo, porque creo que más que lo que yo les pueda contar es lo que todos podemos sacar de aquí, ¿vale? Para que me conozcan un poco, yo soy ingeniera industrial. Estudié un máster en administración de empresas y también soy coach. Llevo 12 años en ventas y desarrollo de negocio en empresas, sobre todo tecnológicas y de industria. Trabajé tanto en pymes como en multinacionales y bueno, ahora tengo mi propio negocio y soy consultora, formadora y mentora, tanto de empresas tecnológicas como de emprendedores. Entonces, ¿cuál es mi objetivo aquí? Mi objetivo aquí es que en base no solo a mi experiencia, sino a todos los emprendimientos y las empresas que yo he colaborado, comentarles qué he visto yo que suele ser un problema en los inicios y que muchos aquí que ya han pasado por eso lo puedan corroborar y puedan sumar a esa información. No cambia. A la pantalla. Le doy aquí, ¿no? No, digo, si enfocas el. Creo que está puesto la pantalla. Dame un momento, no pasa nada. Mejor la pila. Sí. Lo miro. Entonces, cuando digo hoy no vamos a hablar cómo tener una idea de negocio, no quiere decir que no te voy a servir lo que vamos a hablar, sino que independientemente de la idea de negocio que tengan, lo que vamos a hablar es cómo convertir esa idea en un proyecto. Y ojo que lo que vamos a ver aquí no es solamente para quienes están empezando, porque yo he tenido clientes que llevaban 10 años con su negocio, pero que habían cosas del inicio que no las habían, digamos, madurado de cierta manera. Entonces la idea aquí es que yo siempre digo, son 40 minutos, con que se lleven una idea con la que puedan aplicar desde mañana o algo les haga clic, yo me doy por servido. Entonces, vamos a empezar con mentalidad de negocio. Algo con lo que siempre me he encontrado, y quienes están empezando o quienes ya llevan más tiempo me pueden decir cómo lo ven, es que desde el día 1 de tu emprendimiento tienes que pensar como empresario. O sea, desde el pre-embrionario incluso, ya tenemos que pensar como empresario. ¿Y a qué me refiero como empresario? Porque no es solo, como yo sé hacer masajes, voy a ser masajista. Como yo sé voy a cortar el pelo, voy a ser peluquero. No, porque de hecho lo que van a hacer, el producto o el servicio es una parte, pero al inicio ni siquiera es la más importante. Porque si no les conocen, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, algo que me gusta siempre que sepan es que en el momento
en que ustedes deciden emprender o ya están emprendiendo, ustedes van a hacer ventas, contratación y formación cuando toque, procedimientos de su empresa, aunque sean una sola persona, producto o servicio, claramente lo tienen que tener producto o servicio, finanzas, porque al inicio quienes ya llevan más tiempo no me dejarán mentir que uno hace sus facturas, uno tiene que contratar a su gestor, bueno, hay un montón de cosas que hay que hacer. Marketing, al inicio ustedes también llevarán sus redes sociales hasta que estén en un punto en el que puedan delegarlo. Atención al cliente, porque les va a tocar a ustedes hacer las ventas y también atender al cliente. Temas legales, porque tenemos que saber qué ayudas hay, tenemos que saber qué hacer para no tener problemas con Hacienda. Entonces, me gusta mostrar esta foto porque muchas veces creemos que con saber el producto o servicio es suficiente y al final lo que pasa es que cuando nos metemos a ello nos damos cuenta que hay muchas más cosas que tenemos que hacer para sacar un negocio adelante y que el producto o servicio solo es una parte más, pero ni siquiera es el 50% al inicio. No sé si alguien ha vivido por esto. Sí, ahora que lo veo, yo estoy enfocada en producto y servicio, he hecho ventas, marketing y atención al cliente, pero lo que es contratación e información, temas legales, procedimientos, o sea, obligar. Y es algo que yo les digo, yo trabajé por cuenta ajena, de hecho yo estuve entre cuenta ajena y haciendo mi negocio al mismo tiempo, por un tiempo, y desde el día 1, a ver, contratación e información no, porque a día de hoy no es formación para mí misma, pero no tengo personal, pero incluso yo tengo mis propios procedimientos. Cada vez que un cliente me quiere comprar una formación, yo tengo mi procedimiento cortito de todo lo que tengo que pedirle, todo lo que tengo que mandarle. Entonces, siempre tienen, por eso digo, piensen ustedes siempre como una empresa, aunque sean una sola persona, porque eso les da la estructura mental y también les da la base para cuando le empiece la empresa a crecer. Y lo más importante, sean conscientes de que al inicio y durante un tiempo que puede ser más largo o más corto, les va a tocar hacer todo esto. Y eso es muy importante porque así no se encuentran sorpresas por el camino. Yo me he encontrado con muchos emprendedores que me decían, es que yo no quiero vender. Y lo entiendo, vender no es lo que más gusta a mucha gente, pero de hecho yo les diría que es lo indispensable al inicio, porque nadie más lo puede hacer por ustedes. Y por eso pongo, tú serás tu primer gran vendedor o vendedora. Y alguna vez me decían, no, voy a contratar a alguien desde el inicio porque tengo dinero. No se puede, porque si ustedes no saben lo que funciona, ¿qué le van a dar a esa persona? Una persona comercial no va a llegar a salvarles el negocio que ustedes no saben cómo comercializar. Entonces, súper importante entender que al inicio y para siempre van a ser su vendedor. Ahora, si tienen un equipo de ventas, si crecen, claramente van a tener su equipo de ventas, pero ustedes siempre van a ser la cara de la empresa. Por ahí ya no van a estar en los negocios pequeños, pero van a estar en los negocios grandes. Entonces, en el momento que ustedes emprenden, se convierten en un vendedor para toda la vida. ¿Qué opinan los que ya llevan más tiempo? Es así, en nuestro caso casi lo de contratar a alguien ha sido más por capacidad que por... Exacto. Porque al principio, claro, trabajas con muy poquito, marcarte y contratar a alguien es muy costoso, entonces obligatoriamente tienes que estar por ahí. Y no es solo costoso, sino que también esa persona que entra a trabajar tiene que tener una guía de la empresa. O sea, por más que sea el mejor vendedor del mundo, si tú no entiendes bien cómo se vende lo tuyo, la otra persona tampoco lo va a saber, ¿no? Entonces, sí, por favor. Incluso muchas veces ni siquiera sabes al principio cómo es tu negocio propio, lo vas descubriendo Exactamente. con la marcha, pero tú te tienes una idea de cómo es y es la realidad la que luego dices, mira, esto no era como lo había pensado, es de esta otra forma, entonces es algo muy Eso. importante. Es algo que me costó aceptar. Llevo muchos años trabajando como profesora de diferentes técnicas, conocimiento, y yo decía, no, o sea, yo doy clases, ¿no? Y me costó aceptar el dinero. No vendes tus clases, o sea, tú necesitas al cliente para que tus clases funcionen, y me costó aceptar, y la verdad es que fue un alivio cuando lo acepté, Ya dejaste de luchar contra la realidad, ¿no? Sí, era como, vale, ya, perfecto, puedes hacer bien, mal, lo que tú quieras, pero vendes un producto y ya está. O sea, no- Eso es. Bueno, y gracias por traerlo, porque eso es lo que, bueno, para quienes están iniciando, es súper importante tener claros de ya que van a ser su mejor vendedor, su mejor vendedora. Me dirán,
¿Lo haré mejor? ¿Lo haré peor? Claro, yo por ejemplo, yo venía de 12 años en ventas. Claramente mi talón de Aquiles fue más por otro lado. Pero normalmente la gente no viene de ventas, no es lo normal. Entonces, todos parten del mismo punto. Y les voy a decir algo, ni siquiera tienen que ser los mejores vendedores del mundo. Con disciplina, consistencia, que lo haremos un poco más adelante, se empieza. Que yo soy buena vendedora y de 5 ofertas cierro 4, y un vendedor que tiene menos experiencia de 5 cierra 1. Pues posiblemente yo tengo que hacer 5 y tú tienes que hacer 15. Pero se puede, ¿no? Pero sí que lo importante que se lleven es eso, van a ser su mejor vendedor, vendedora para siempre. O sea, CEOs de empresas siguen vendiendo, solamente que a grandes niveles, ya no se meten en ventas pequeñas, ¿no? Entonces, como emprendedor, tú tienes que ser la primera persona que sepa explicar, primero, qué haces, o sea, que a qué se dedica tu empresa, para quién, a quién le resuelves un problema, a quién le ayudas, y por qué deberían elegirte a ti y no a otra persona. Porque a día de hoy creo que nadie se salva de la competencia, ¿no? Por ello, tener una idea de negocio no empieza con el producto. Yo siempre lo digo, el producto o el servicio es una consecuencia de resolver una necesidad. El mundo ideal, porque luego el mundo es real otro, pero el mundo ideal no es, me gustan las botellas de agua, ¿cómo las vendo? El mundo ideal es, he visto que hay una necesidad de la gente que quiere llevar el agua embotellada, entonces vendo una botella de agua. Entonces, ¿por qué digo? Porque lo ideal no es empezar del producto, es empezar de, hay una necesidad, y luego, ¿qué producto puede cubrir esa necesidad? Ahora, si yo tengo la idea del producto, porque, ok, mucha gente tiene áreas para tema de, mucha gente hace salud corporativa o hace tema de pilates. Vale, entonces tengo el producto primero, pero igual yo tengo que volver para atrás y primero ver cuál es la necesidad que cubro. O sea, yo no puedo ir a decir, vendo esto sin saber qué necesidad cubro. Por eso tienes que definir qué problema resuelves, ¿no? En tu caso, por ejemplo, ir a ofrecer cursos de pilates, no, tú vas a ofrecer que tus empleados tengan mayor bienestar en el trabajo, por lo cual tú como empresa vas a tener menos bajas por estrés, por ejemplo. Eso es lo que resuelves. Tú no resuelves una clase de pilates, ¿no? Entonces, antes de ustedes centrarse en el producto o servicio, por más que tengan, o sea, lo normal es que empecemos por el producto y luego vayamos para atrás. Lo ideal es al revés, pero bueno, por donde empecemos, la idea es que tengamos las dos cosas. ¿Qué problema resuelves? ¿A quién ayudas? Validar si alguien pagaría por ello, porque muchas veces creemos, wow, qué buena idea, y luego, ¿quién paga por esto? O pagan lo que yo necesito para que la empresa vaya adelante. Y cuando ordenas, ¿cómo vas a conseguir tus primeros clientes? ¿Vale? Esto es mucho más importante que tener el producto en sí. Si tú puedes cumplir todo esto, tu producto ya va a ser, o servicio va a ser algo que tiene más potencial. ¿Qué opinan hasta aquí? ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Sí? ¿Todo ok? Perfecto. Entonces, ¿cómo validamos esa idea de negocio? Bueno, lo que les estaba contando a algunos que llegué antes, estos temas que vamos a hablar dan para mucho. O sea, ahora mismo son unas píldoras, pero son temas en los que hay mucho que hablar. Cómo validar una idea de negocio, solo podríamos hablar un día entero, ¿vale? Pero la idea es eso, quiero que se vayan con una idea, con una toma de conciencia, y que de ahí puedan empezar a desarrollar. Y cada quien esté en un punto distinto, entonces cada quien se dará cuenta de todo lo que vamos a hablar, qué es lo más importante que tienen que hacer a continuación. Eso es para mí lo más importante, que cada quien en su punto diga, mira, desde donde estoy hoy, de todo lo que habló Mariel, lo que más me sirve aplicar desde mañana es esto, ¿vale? Entonces ahora vamos a ir como validar una idea de negocio. Como les decía, validar una idea de negocio es muy amplio, pero vamos a tocar una pequeña pincelada del mito del producto perfecto. Yo he tenido muchos emprendedores que me decían, yo mentoricé una heladería hace unos años, que me decían, es que mi helado es de calidad. Yo les decía, ok, pero ¿qué es calidad para ti? Los ingredientes son muy buenos, bueno, pero es que hay muchas heladerías que tienen buenos ingredientes. ¿Qué más? Pero decían, yo no sé por qué no vendo si mi producto tiene los mejores ingredientes que estas otras heladerías que son parecidas a la mía. Entonces, muchos creen que si tienen mejor producto o servicio, los clientes llegan solos. O sea, mira, este producto la va a romper porque es lo mejor, porque hay una necesidad, y puede que sea verdad, pero ahorita ni el producto más innovador por sí solo o servicio va a atraer clientes, porque el mercado no compra lo mejor. Primero, compra lo que conoce, porque yo puedo ser el mejor y que nadie me conozca. Compra lo que entiende. Yo puedo vender, no sé, por ejemplo, en tu caso que tienes una plataforma,
que me parece una muy buena idea, pero por ahí una tienda de barrio no entiende lo que haces. Entonces el cliente tiene que conocerte primero, luego entender lo que tú haces, porque puede que le estés trayendo algo muy innovador, luego valorarlo, porque puedo entenderlo pero creer que no es para mí. Tengo que valorar y saber que es para mí, y luego confiar en tu empresa, en tu producto, en que me va a ayudar. Entonces el mercado nunca va a comprar al mejor. El mercado va a comprar a quien conoce, entiende, valora y confía. Y puede que yo tenga el mejor producto o servicio, pero si el de al lado, que se lo ha currado menos, que no está tan bueno como el mío, pero tiene un marketing que todo el mundo le conoce, les aseguro que va a vender más que yo. Y eso es una realidad. Entonces, preguntas que se pueden hacer. ¿El problema que yo quiero resolver es importante? O sea, lo que mi negocio quiere hacer es importante. Estábamos con tu ejemplo de la página. ¿Tú crees que, a mí me parece una super idea, pero tú crees que para quienes tú les vas a resolver el problema es importante? ¿Has tenido conversación con ellos? Sí, bueno, a ver, todavía no hemos tenido la oportunidad de tomar contacto con una empresa de comercio local, pero yo creo que sí les vendría bien porque les va a impulsar a una parte de comercio en la que todavía no está en la sociedad, porque es un comercio local en el ámbito de la sierra. Perfecto. Por ejemplo, él tiene una hipótesis que está muy bien. O sea, en base a su experiencia dice, le puede venir bien por esto y por esto. Yo que no conozco tanto el mercado local, pero viéndolo un poco por fuera, a mí me parece una buena idea también. Pero ambos tenemos una hipótesis. Porque hasta que él no se siente con ellos, imagínense que se sienta con 5 y se da cuenta que todos son dueños de tienda que tienen 90 años y que no les interesa, y con que ellos tengan su tiendita son felices. No, les estoy dando un ejemplo muy exagerado, pero a veces lo que nosotros creemos que es bueno, luego para esas personas no. No creo que sea el caso, estoy exagerando para dar un ejemplo, pero entonces siempre, por más de que si nosotros creemos que es una buena idea, eso es una hipótesis. Pero hasta que nosotros no salgamos a hablar con nuestro cliente ideal, no vamos a saber si realmente es importante. Entonces, tenemos que saber si el problema es importante, si hay personas dispuestas a pagar, porque puede que les parezca interesante, pero cuando él le diga que son 50 euros al mes ya no les parezca tan interesante. Saber explicar por qué elegirte, y también si tienes una forma de llegar a tu cliente, ¿no? Entonces, con todas estas preguntas, si ustedes se las hacen, van a tener un poco más de idea de si el mercado me puede comprar y si el mercado me conoce. Entonces, lo que quiero que se lleven de aquí es eso: no hay un producto perfecto y no hay que enamorarse de su producto. Las dos cosas son igual de importantes. Que si yo vengo de consultoría, formación y mentoría, y luego vino un cliente y me dijo, quiero que me consigas un distribuidor en Bolivia. Yo le fui honesta, le dije, no es mi scope, yo no me dedico a eso, pero cuéntame más. Me lo contó de casualidad, conocí a alguien y le pude conseguir eso. Y ahora una segunda persona me lo ha pedido, y puede ser que en un tiempo yo me dé cuenta que a la gente le interese que les ayude en eso, o no. Entonces, yo tengo que estar enamorado de mi producto simplemente para venderlo con todo el cariño, pero no para no estar abierto a cambios. Porque al final, nuestro producto o servicio no es el que manda, es lo que el cliente necesita. Y yo he visto muchos roadblocks con eso, de que no, pero es que es lo más maravilloso, pero ¿cómo lo voy a cambiar si la web me ha costado 36 horas seguidas sin dormir? ¿Cómo la voy a cambiar? Eso es lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza, ¿no? Estar abiertos a, yo empiezo con algo, como decías tú, yo empiezo con algo, pero luego en el tiempo esto va fluctuando. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Algún comentario por allí? ¿Todo claro? Por eso yo siempre digo que antes de crear web, logo, local, stock, herramientas, o sea, no digo que esté mal invertir desde un inicio, pero siempre es mejor invertir, y mientras más grande la inversión, más aún, antes de invertir, tener claro lo que hemos visto antes. O sea, yo conozco gente que ha dicho, voy a poner un restaurante, no sé, en Malasaña de tapas, y compran el local, hacen la reforma, todo, y nunca se enteraron de que en ese barrio nadie come tapas, por ejemplo. Entonces, el invertir, porque creo que tengo una buena idea sin validar el mercado, es algo que no tenemos que hacer. Y de hecho, yo les digo, yo empecé sin un logo y sin una web. Porque lo primero es, mientras con menos dinero podamos validar y equivocarnos más rápido, mejor. Porque yo tengo un peluquero ahora que le va súper bien, que es el que me corta el cabello.
y él empezó en su casa en una habitación. Y ahora ya tiene un local, pero es que él empezó en una habitación para ver si el tipo de cliente al que él se dirigiría, que es cabello ondulado, iba a tener o no un mercado, ¿no? Entonces, que luego podría haber invertido, podría haber ido bien, pero desde un inicio iba con una carga muy pesada detrás. Entonces, lo que quiero que se queden de esto es que el tiempo, que no se vuelvan locos cuando tengo que tener la web, el logo, el local, el stock, todo perfecto, tengo que tener todo. No. Lo que tienen que hacer es empezar a validar. Mucho antes. Por ejemplo, hay suficiente demanda, o sea, lo que yo quiero vender, lo quieren comprar. El problema es importante para alguien, lo que veíamos antes. ¿Qué competencia a día de hoy? Competencia siempre van a tener, pero entender cómo trabaja su competencia, por qué a la competencia le va bien. Si ustedes tienen un diferencial contra esa competencia que ya está en el mercado, la gente le dice me gusta o realmente pagaría, porque puede que sus amigos, sus familiares digan, ay, qué buena idea, pero luego alguien pagaría por ello. Es como lo que hablamos con él, que creemos que es buena, pero es que tenemos que ir a preguntar a las personas que creemos que nos van a comprar. O sea, si yo voy a vender un producto para madres, tengo que hablar con 5 madres y ver si ellas pagarían por eso. Y eso viene con hablar con potenciales clientes. Entonces, para mí validar una idea no es preguntar a los amigos si les gusta, lo podemos hacer, pero es comprobar si el mercado lo necesita y pagaría. Ahora, tenemos suerte si nuestro amigo o nuestra familia son cliente ideal, ahí sí, pero siempre es mejor validarlo con externos para ver si realmente yo tengo una demanda. ¿Qué evita esto? Que salgamos al mercado con mucha inversión y nos demos cuenta que no era por ahí y que la inversión que hicimos no sea tan fácil de redireccionarla al otro lado. Normalmente no es que la idea no sirve. O sea, si nosotros tenemos una idea, todo tiene un espacio en el mercado, pero puede ser que no lo hayamos enfocado de la manera correcta, que tengamos que hacer un cambio, que creíamos que el servicio tenía que ser así y tenía que ser de otra manera. Entonces el local ya no tiene que ser en Chamberí, sino que tiene que ser en Salamanca, ¿no? O sea, no digo que la idea no vaya a funcionar, pero por ahí hay matices de la idea que si nos hubiéramos enterado antes hubiéramos hecho mejor las inversiones. Entonces, ¿cómo investigar sin gastar? Bueno, lo de sin gastar dinero es entre comillas. Algo vamos a invertir, tiempo, algo de dinero, pero hablar con potenciales clientes de muchas maneras. Pueden usar redes sociales, conocidos de conocidos. Yo les aseguro que para el servicio o producto que quieran vender, o tienen un amigo, o el amigo de un amigo, o alguien que pueda ser un cliente tipo para preguntarle. O sea, aquí tenemos que perder la vergüenza total. Lo más importante. Lo más importante es eso. O sea, de hecho, esa idea que tenemos, hablemosla ya. Antes si quiere empezar, tú por ejemplo que estás en el embrionario, tú que estás en el embrionario, es el súper momento para hacerlo, si no lo han hecho, pero es el momento ideal para hacerlo. Que alguien no lo ha hecho en el inicio, no importa, siempre se puede hacer. Pero mientras antes hagamos esto, mucho antes vamos a tener información para nosotros poder armar nuestro negocio. Entonces, ver comentarios, reseñas y quejas, bueno, si online se pueden encontrar opiniones de la competencia, por ejemplo. Lo que decíamos de la competencia, qué ofrecen, cómo lo comunican, qué prometen, comunidades o grupos de redes donde esté tu cliente, grupos de Facebook, de todo depende un poco del tipo de negocio que tenemos. En tu caso, por ejemplo, sería salir a las tiendas y hablar con ellos, entonces, y probar mensajes simples antes de invertir en campañas, antes de decir, hoy voy a invertir 500 euros al mes en Instagram para que me conozcan. Primero, manda mensajes y habla tú con las personas, porque si no, ¿qué vas a subir a Instagram si no conoces todavía a tu cliente? ¿No? Entonces, yo estoy totalmente a favor de la web, del logo, de las campañas, pero sí también estoy a favor de que utilicemos nuestro dinero de la manera más inteligente, y la manera más inteligente es, para yo invertir mi dinero, primero tengo que validar que esta idea tenga sentido. Ahora, igual puede pasar que ustedes hagan un estudio muy bueno y la idea tenga que pivotarse, pero por lo menos ustedes ya han quitado una probabilidad de que no funcione. O sea, ya bajamos la probabilidad de que tengamos que hacer cambios importantes en nuestra inversión. Las redes sociales también sirven para testear, o sea, es decir, es una 100%. herramienta estupenda. Al final la inversión en publicidad en redes sociales o digitales es relativamente pequeña y tú puedes testear diferentes comunicaciones, diferentes tipos de target que funcionan mejor y Eso divertir. es. Así es. Y como dice ella, porque, por ejemplo, el problema que yo he visto es, por ejemplo, que decían, me he invertido 3.000 euros al mes y claro, y ni siquiera sabían a quién le vendían. Otra cosa es lo que dice ella, ¿no? Invierto 10 euros al día y pruebo este público. El otro mes invierto
10 euros al día y pruebo en este público. Eso es otra cosa, eso es sin gastar dinero. Pero claro, yo conozco gente que no tiene claro ni siquiera Yo tenía un emprendedor que estaba vendiendo un software, no tenía todavía 100% claro cuál era su cliente ideal, entonces iba a todo el mundo y invertía mucho dinero en LinkedIn porque ahí estaba su cliente, le devolvía 2 leads, entonces, pero claro, porque si él hubiera focalizado ese dinero en su cliente ideal, por ahí hubiera tenido más resultados, porque él no hizo esa investigación primero de voy a invertir, pero primero tengo que decidir a quién, ¿no? Que es por donde vas tú. Así que lo que ella dice, las redes sociales son muy buenas para testar, ya sea invirtiendo poco dinero y viendo, dependiendo dónde esté su cliente. Por ejemplo, yo en LinkedIn, hasta el día de hoy yo no invierto en campañas porque yo lo hago orgánico, porque bueno, así funciona en mi sector, pero yo he invertido tiempo escribiendo gente del sector que le puede interesar y me ha servido mucho para validar, tener llamadas, hablar con mi cliente ideal, eso es mi caso, ¿no? Pero cada caso es distinto y tienen que ver por qué medio ustedes pueden tener ese contacto con su cliente ideal. Gracias por eso. ¿Algo más para el tema de validar? ¿Alguien que quiera aportar algo más antes de pasar aquí? ¿Seguimos? Vale, errores habituales al emprender. Esto es solo un slide. Yo he puesto unos cuantos, pero me gustaría que además de los que yo he puesto, quienes ya llevan más tiempo adicionen con alguno más que no esté aquí. ¿Les parece? Vale, los que yo he puesto. Esperar a tener todo perfecto antes de salir al mercado. Lo que decíamos. Producto mínimo viable y empezamos. El producto mínimo viable, obviamente, dependiendo del sector, va a ser más pequeño o más grande. Cuando es un servicio suele ser más sencillo. Cuando es restauración, pues el producto mínimo viable es un poco más complejo, pero siempre intentar salir con lo menos posible para validar. No, o sea, no invirtamos en un restaurante de 100.000 euros sin saber siquiera si el restaurante, sin haber hecho un estudio de mercado de quiénes van a venir, la ubicación que estoy eligiendo es correcta, qué competencia tengo, ¿no? Entonces, esperar a tener todo perfecto antes de salir al mercado, no. Siempre un producto mínimo viable o un servicio mínimo viable dentro de lo que estemos haciendo es lo mejor. Segundo, esperar resultados rápidos y no tener respaldo económico. Lo que les contaba yo con esta heladería que trabajé, yo cuando les conocí a ellas llevaban 3 meses con heladería y ya estaban quedándose sin dinero. Y cuando yo les conocí, tristemente no pudimos hacer mucho más porque ya les conocí en un punto donde no se podía hacer mucho más, pero me dijeron, es que no entiendo, Mariel, si no hemos ganado desde el primer mes, ¿qué sentido tiene el negocio? Entonces, ahí se dan cuenta que era un tema de creencias, ¿no? De que lamentablemente no siempre tenemos, yo creo, toda la información de lo que significa tener un negocio y si no lo hemos tenido en nuestra familia o conocemos gente que lo hace, no es fácil. De hecho, yo he estado en muchos temas de emprendimiento antes de tener el mío y por eso es que he ido un poco más preparada, pero normalmente no nos enseñan lo que es emprender. Entonces, y duele ver a esta gente que ha invertido su dinero y que en 3 meses querían ver resultados. Y yo les decía, es que tú mínimamente, y peor en hostelería, tú deberías tener mínimo un año de colchón, pero no lo entendían. Y al final, cuando yo les conocí, ya estaban casi en la quiebra y bueno, no tardaron 2 meses más. ¿Por qué? Porque esperaron resultados rápidos y porque creían que su producto era de calidad, simplemente por eso se iba a vender, ¿no? Y uno de los problemas que tuvieron fue que pusieron la tienda en un lugar donde no había afluencia de gente. Cuando una heladería eso es fundamental. Entonces, esa es la idea de no esperar a que todo esté perfecto, pero tampoco esperar resultados rápidos. Y creo que quienes van más avanzados en eso saben que es lo que nos toca. Luego, no ser consciente de que serás tu primer vendedor por un buen tiempo. Esto ya lo hemos hablado, no lo voy a repetir, pero lo pongo porque me lo he encontrado muchas veces. Invertir demasiado pronto en local, web, logo, herramientas, campaña. Ahora, si ustedes me di, por ejemplo, mi primera web me lo hizo mi novio con Elementor y me costó 100 euros. No quiere decir que no invertí nada, pero no le pagué a una agencia 3.000 euros para que me haga la web cuando estaba validando. Entonces, no digo que no lo hagan, pero sí que no tienen que hacerlo perfecto y top of the level al inicio. Con que hagan algo mínimamente viable es suficiente. El logo me lo hizo un estudiante de diseño gráfico que me cobró 100 euros. Me sigue funcionando porque lo hizo muy bien, ¿eh? Pero a lo que me voy es que sí que lo hice, pero pensando en que iba a pivotar. Ahora, es verdad que mi web y mi logo hasta ahora me sirven más de lo que yo creía que me iban a servir y en algún momento ya me tocará invertir en ello, pero en el inicio no es lo que más les va a mover la aguja, a menos que sean un e-commerce y se dediquen a eso, que eso es otra cosa, ¿no?
Yo tengo que por deformación profesional. Exactamente. Lo siento. No te preocupes. Pero al final solamente hay una oportunidad de tener la primera impresión. O sea, es decir, definitivamente no vas a ir a Macana que te hagan tu logo la primera vez que te pones en el mercado, pero definitivamente, sobre todo si eres un servicio, tu primer escaparate, tu primera forma de llegar a tu negocio va a ser la página web y esa parte de imagen. Si no la tienes mínimamente cuidada, la gente va a pasar al siguiente. Sí, no te van a dar la oportunidad de conocer tu servicio. Entonces, a ver, no te gastes un riñón, pero es tu primer escaparate, así que... No, de hecho, gracias por la aclaración porque estoy de acuerdo con ella. O sea, ojo, mi novio se dedica al marketing. Entonces, él hizo la web porque él se dedica a eso. Okay. A lo que, y me gusta que hagas esa aclaración porque si no iba a quedar con vallas de, ojo, de cuando yo digo no gastarse mucho no quiere decir que tengan de esas webs que tienen un tocho así escrito con las letras mal puestas y las imágenes que se ve terrible. O sea, y de hecho yo hice una mentoría empresarial donde me dijeron, créate tu web desde el día 1. Pero eso, a lo que me iba es, no nos gastemos en una web con 50.000 páginas, con la agencia más cara, pero tienen que ser mínimamente porque es que al final imagínense que yo vendo un servicio de 5.000 euros y que mi web de pena. O que imagínense, yo lo he visto, empresas que, tú también lo has visto, empresas que se dedican al marketing y que se suponen que hacen webs y su propia web. Es terrible. Es terrible, es que no. Entonces, bueno, gracias por la aclaración, porque sí que tomen en cuenta eso, o sea, que cuando yo digo de invertir demasiado pronto, ¿qué quiere decir? Que lo que hagan tienen que hacerlo bien, pero hacerlo bien no siempre significa gastarse millones, pero tiene que estar bien hecho. Gracias. Sí, tienes razón, y hay herramientas de la IA que les permiten hacer ciertas partes gratuitas, y yo he hecho mi página web prácticamente gratuito, he perdido mucho euros, y se pueden hacer cosas maravillosas. Sí tienes que tomarte el tiempo de aprender, y esto se pone aquí, esto se pone acá, pero sí se puede hacer. Y está lo Weibo, lo Logable, Gama, hay muchas que te dan ciertos créditos gratuitos y pueden hacer cosas maravillosas. Y agregando a lo que ella dice, es lo que yo siempre digo, o invertimos tiempo o invertimos dinero. Sí, sí. No existe yo conozco a gente que dice, no, qué flojera hacer mi web, no, pero tampoco me quiero gastar, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, ustedes siempre tienen que pensar, invierto tiempo, dinero, conforme vamos avanzando, por ejemplo, hay cosas que yo antes hacía, que ahora, por lo que vale mi tiempo, ya no me merece la pena hacerlo, entonces, prefiero pagar. Pero al inicio, cuando tenía pocos clientes, me merecía la pena hacerlo porque lo tenía el tiempo, ¿no? Pero siempre, y de hecho, y por ejemplo, la web, ¿por qué la web no la hice yo? Porque aún haciéndola yo, a mí el diseño se me da muy mal. Entonces yo sabía que aún haciéndolo bien, me iba a salir feo. Por eso se lo di a una persona que yo sé que se dedica a eso, que se dedica a ver webs y que me lo pueden hacer, ¿no? Entonces, es lo que dice ella, y quédense siempre eso, o invierten tiempo o invierten dinero, siempre. Y tienen que, ¿y cómo lo saben? Pues cuánto cobran, cuánto vale su hora de ustedes, y si lo que van a hacer, por ejemplo, si ahorita ustedes más o menos su hora son 100 euros la hora y van a dedicar 5 horas en crear una imagen para Instagram, por ahí un freelance en una página web por 30 euros se lo hace, ¿no? Entonces empiecen también a ver eso, el valor de su tiempo desde el inicio, porque incluso en el inicio cosas pequeñitas sí que pueden delegar, pero eso tienen que ir viendo dependiendo del tiempo libre que tengan y el coste por hora que tengan. Luego, no hablar con clientes reales, ese es el peor error. Siempre hay que hablar con clientes reales. De hecho, por ejemplo, en tu caso, yo idealmente incluso ya hubiera hablado con los clientes antes de crear la web. No digo que haya, o sea, yo sé que tú tuvieron un proyecto de la universidad, entonces es algo diferente, pero uso tu caso como ejemplo de yo no crearía ya la web sin antes haber hablado primero con 2, 3, aunque sea, para entender y poder hacer la web en base a eso. Entonces, hablar con clientes reales o posibles clientes o cliente ideal desde el inicio, y no para venderle, ¿no? Simplemente pueden decir, mira, hay mucha gente dispuesta a ayudar. Yo cuando empecé a preguntar a gente, mira, quisiera tener una conversación contigo porque me voy a dedicar a esto, con gente de mi sector, no saben las puertas que me abrieron. Así como habrán los que no, hay mucha gente que sí, que no le importa ayudar si uno se acerca desde la parte de, oye, mira, voy a hacer este negocio y me gustaría saber tu punto de vista, incluso desconocidos. Entonces, siempre hablar con clientes reales. Otro error, no cobrar o cobrar demasiado barato. A ver, hay mucho tema que tocar en esto, como lo que decía ella, ¿no? De cada punto podríamos dar muchos matices, pero ¿con qué me refiero a esto en términos generales? No cobrar, a ver, yo también he hecho cosas sin cobrar, pero tiene que ser estratégico.
no puedo hacer las cosas sin cobrar a todo el mundo. Por ejemplo, yo hice sin cobrar una formación en mi país cuando empecé, pero porque era una empresa multinacional, Toto, una colombiana que vende mochilas, que la dueña era amiga de mi madre y yo sabía que solo dar una formación para ellos me iba a dar pues muchísimo alcance. Entonces dije, bueno, hago un taller de 3 horas gratuito, no pasa nada, pero a otras empresas les he cobrado. Entonces, si no van a cobrar, es porque tiene que ser estratégico para su negocio o porque necesitan casos de éxito, pero no porque no valoren su producto o servicio, ¿no? Entonces siempre tienen que ver esa diferencia. O cobrar demasiado barato es que porque estoy empezando, vale, que sí, que obviamente no van a cobrar lo mismo que alguien que lleva 10 años haciendo lo mismo, pero siempre vean los precios de mercado y si todos cobran 50, no cobren 5, porque luego les va a ser muy difícil ir a los 50, ¿no? Entonces ya les digo, mucho que hablar en esto, es solo un matiz por encima, porque dentro de precios podríamos hablar mucho tiempo. No hacer seguimiento cuando ya empiezan a tener uno que otro posible cliente, cuando estamos empezando, hablo con uno, hablo con otro, veo un interés. No hacer seguimiento es otro gran problema, desde el inicio. O sea, mi prima me dijo que me podía comprar, pues le hago seguimiento a mi prima. Oye, prima, ¿lo has visto? ¿Qué te parece? ¿No? A día de hoy, lo que yo he visto mucho en emprendedores con los que he trabajado es que hacen el contacto, reciben los leads de las redes sociales, pero luego no les hacen seguimiento. Que no quiero ser pesado, me da vergüenza, ¿qué va a decir que la escriba otra vez? ¿No? Entonces, sí. El problema creo es que se ha puesto tan estricto de la protección de datos que muchas veces es imposible a veces contactar con el cliente, incluso para escribir por WhatsApp le tienes que pedir permiso. Haces un mailing y de repente te meten el spam, con lo cual ya no quería por emails a visitar a tus clientes. Entonces es como que cuesta muchas veces el sí, a ver. conseguir clientes a través de email, por teléfono, Claro, es que hay una diferencia entre hacer seguimiento a clientes en frío o hacer seguimiento a alguien que ya ha sido tu cliente y quieres que te vuelva a comprar o meterlo en tu lista de emailing. Como digo, estos temas dan para mucho, como el ejemplo que tú das, pero en general es que si hay alguien interesado, tenemos que hacerle seguimiento. Técnicamente, si alguien está interesado, sí que vas a poder contactarlo, ¿no? Ahora, si es alguien más en frío o que has conseguido una base de datos, lo que sea, ahí sí viene el tema de la protección de datos, que es algo que siempre hay que tomarlo en cuenta. María, una pregunta. Un cliente que te escribe, ¿verdad? Entonces, si muestra interés y te describe todo y dice, uy, este está algo perfecto, y luego desaparece. Entonces, ¿hay un seguimiento como es? O sea, porque estoy de acuerdo con lo que tú dices, le escribo una vez, le escribo 2, ya veo que no responde, se sigue ese contenido hasta qué punto sigue existiendo, hasta qué punto, claro, es por redes, porque es... Sí. Hasta qué punto, insisto, les contacto 2 o 3 veces y paro o no. Por ejemplo, ¿qué tanto te estaría? ¿Vino a ti? ¿Te pidió información? Me contactó por mi página web y Vale. llegó a mi WhatsApp y me dijo, hola, ¿qué tal? Necesito un servicio y me describió todo y muy amable y muy cordial. Entonces me dijo, perfecto, dime cuándo podemos hacerlo, y ya no me respondió. Entonces a los 3 días le escribí otra vez y me leyó y me dijo, ay, sí, estoy muy ocupado otra cosa y he puesto un seguimiento para otra semana después, pero no sé si va a funcionar o no va a funcionar porque es por aquí lo que Ya. lo quiero muy frío, ¿sabes? Yo así puedo vender muy rápido, pero por aquí estoy aprendiendo. Y en general, ¿eh? ¿Perdona? Por favor. Que pregúntale directamente qué le frena para tomar la decisión. Vale, claro. Es que, a ver, el tema es que voy a responder tu pregunta, pero es que realmente el tema aquí es que cuando pasa eso puede ser un tema de seguimiento o puede ser un tema de calificación de cliente incluso, porque por eso ya sería meternos, digamos, en un funnel de ventas y en un curso de ventas, porque puede ser que por ahí cuando el cliente vino tú tendrías que haber hecho unas cuantas preguntas para ver si tenía interés real o no. Te estoy dando un ejemplo porque yo lo desconozco, ¿vale? Puede ser que el cliente vino de curioso nada más, puede ser la competencia que te estoy inventando. Entonces, la razón por la que te hizo ghosting pueden ser varias. Y muchas veces cuando no te responden, aquí es un poco más en frío porque es en WhatsApp, pero muchas veces cuando no te responden después de hablar es porque por ahí tú te hiciste una expectativa que era más cliente de lo que realmente era. O puede ser que al ver lo que tú, no sé si le llegaste a dar precio o algo. No, Nada, simplemente le dijiste cuando lo revisamos.
¿no? O puede ser que cuando le respondiste algo no le convenció. O sea, hay muchas razones que no siempre es que te quieran ignorar, sino que por ahí simplemente incluso tu expectativa de que ese cliente era bueno era más real de la que realmente el cliente estaba posicionado. Pero también es verdad que yo he tenido clientes que me han comprado, que me han ignorado como 5 o 6 veces. ¿Por qué? Porque la persona está ocupada y puede que cuando te contacte tenga interés, pero todavía no sea una urgencia, ¿no? Entonces, yo sí soy partidaria de hacer seguimiento, ¿vale? Pero siempre el seguimiento hay que hacerlo, yo digo, esto ya es meternos en un curso de ventas, pero el seguimiento hay que hacerlo siempre con cierta táctica, ¿no? No siempre decirle, ¿qué ha pasado? Como dice ella, ¿cuántos mensajes le has enviado? 2. ¿Y más o menos qué le decías? Le explicaba el producto, o sea, no, le presenté, le dije que muchas gracias por contactarnos, que efectivamente, como ella describe que necesitaba la organización de un almacén, que qué disponibilidad tenía para hacer una llamada y poder charlar de todos los detalles. Más o menos las dos eran así, pero las dos me las evadió. ¿Las evadió no respondiéndote o diciéndote algo? Diciéndote del cual está muy ocupada. Vale, yo le escribiría, hola Pepito o Pepita, mira, quería saber si aún estabas interesado, si es así, dime cuándo te viene bien, en una semana, en 2, para que te contacte o que quedemos en una llamada, o sea, ve un poco más al grano, ya de, como ya han pasado 2 veces, oye, si sigues interesada, dime y te reservo un hueco y conversamos. Porque ella no te va a decir, y dime cuándo, si es esta semana o la siguiente, nos guardamos un hueco, entonces ella no te va a decir estoy muy ocupada, o te va a ignorar o te va a decir otra cosa. Cantidad de seguimientos, es que eso con el tiempo vas viendo un poco el feeling, porque les digo, yo he tenido un cliente que me acaba de comprar que me ha ignorado 4 emails. Pero luego también del otro lado, gente de B2B que me quiere vender a mí, que yo estaba interesada, yo veía sus mails, pero decía, ahora lo contesto. Y me olvidaba. O le dije, mira, hoy no puedo hablar otra semana, y luego yo me olvidaba. Entonces, por eso te digo, puede ser desinterés o no. No conozco en detalle el caso, pero yo intentaría un mensaje un poco más directo, como decía ella, de oye, si sigues interesada, ¿qué te parece si quedamos un día para conversar? ¿Cuándo te viene bien? Sé que estás ocupada, entonces la semana siguiente, si quedamos con tiempo. Entonces así te quitas la objeción de ahora estoy ocupada. Y sea un poco más directa, pero cordial. Y a ver qué tal. Luego, no medir qué acciones generan conversaciones o ventas, o sea, es bueno saber cómo nosotros conseguimos que el cliente entre a una conversación con nosotros y cambiar de idea sin validar lo suficiente, eso sobre todo al inicio, ¿no? Que hay que saber cuándo seguir y cuándo no, o sea, cuándo estamos siendo muy insistentes en algo que no va y cuándo simplemente necesitaba más tiempo y no le hemos dado, ¿no? Que obviamente eso no es tan sencillo, pero es algo que es importante verlo. Y primeros pasos para estructurar un proyecto. No necesitas un plan enorme para empezar, pero sí necesitas responder estas preguntas que habíamos hablado, que es ¿a quién quiero llegar primero? ¿Qué problema resuelvo? Si se dan cuenta, esto de qué problema resuelvo lo pongo en cada una porque es lo más importante. Es más importante que mi producto. Primero tengo que saber qué problema resuelvo. ¿Cómo voy a explicarlo de forma clara? Porque yo no estoy vendiendo... Tú alquilabas espacios, ¿no? O sea, tú no alquilas un espacio. Tú lo que haces es resolver el problema de una persona que, me invento, necesita tener una reunión urgente o es una psicóloga que tiene que tener una sesión presencial y no tiene un espacio, ¿no? Eso es lo que tú resuelves con una herramienta que es el alquiler de espacios, ¿no? Entonces, al final, el producto o servicio es cómo lo resuelves, pero no es el qué resuelves. Entonces, la comunicación no tiene que ir de te vendo una clase de pilates, sino de lo que te vendo es salud, bienestar, ¿no? Bueno, estoy dando un ejemplo, pero cada quien tiene que saber qué es eso que le venden al cliente. ¿Cómo voy a explicarlo de forma clara? Que es lo que decíamos, ¿dónde voy a encontrar esos primeros clientes? Tenemos que saber dónde están, como decía ella, están en las redes sociales. Posiblemente los clientes de él no estén en las redes sociales porque más bien él lo que quiere es digitalizarlos. Están en mi barrio, están en LinkedIn, están en Meta, están en las ferias. Tengo que viajar a verles en presencial porque no les gusta usar Teams, ¿no? O sea, todo eso tenemos que saberlo. ¿Y qué rutina mínima voy a seguir cada semana? Porque la organización es algo también que al inicio nos puede jugar muy en contra. El dedicarnos, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí, que al inicio, no sé si llamarle el miedo o el tema de estar metiéndose a un proyecto que siempre nos genera algo de ansiedad, de miedo y tal, hace que le dediques más tiempo a tareas de menos impacto
para sentirte bien contigo mismo, porque si estás trabajando y haciendo cosas, estoy creando mi web, le dediqué 8 horas a crear mi web, pero no he escrito a ningún cliente. A mí me ha pasado, y yo que me dedico a las ventas al inicio, porque claro, una cosa es dedicarme a las ventas y otra es tener un negocio, no es lo mismo. Entonces, cuando ya tenía que yo escribir a la gente para vender lo mío, me costó, estuve un buen tiempo procrastinando en tareas que no digo que no sean relevantes para mi negocio, sí trabajaba mucho, pero es que hasta que no tengo un cliente daba igual lo que yo haga, ¿no? Entonces, tener una rutina de las cosas que van a dar valor a mi negocio es muy importante. ¿Cómo encontrar tu cliente y definir tu propuesta de valor? De nuevo, esto es un tema que nos puede dar para horas, esto es solo una pincelada. Preguntas clave, ¿qué problema? ¿Cómo solucionamos? ¿Qué le molesta? Entonces, no todos son tus clientes y tienes que identificar más dónde está la necesidad. Que esto no lo voy a repetir porque ya lo habíamos hablado, pero lo puse aquí por si se lo quieren llevar. Y no es solo lo que vendes, sino por qué deberían confiar en ti, ¿no? Entonces, una propuesta de valor tiene que responder a qué problema resuelves, para quién, qué resultado ayudas y por qué tú. Todo lo que hemos hablado antes de lo que resuelves y todo lo que está por encima del producto o servicio es la propuesta de valor. Y la propuesta de valor normalmente está también lo que a mí me diferencia. Esto si quieren pueden sacar una foto porque esto es un tipo de propuesta de valor bastante... Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Ayudo a tipo de cliente, a resolver X problema. Mediante, se dan cuenta que el producto o servicio viene en la segunda parte de la frase, ¿no? Entonces, ¿a qué cliente ayudo? ¿Qué problema resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Que ahí sí viene mi producto o servicio y el beneficio principal que les doy, ¿no? Ahí hay un ejemplo, ayuda a personas con poco tiempo, esto es de un nutricionista, a organizar su alimentación mediante menús semanales simples para que puedan comer sin perder horas cocinando. Esto es para gente que trabaja 10-12 horas al día y que no tiene tiempo de cocinar, pero sí quiere cuidar, ¿no? Entonces, errores comunes, no ser genérico, no explicar el beneficio y muy importante, no tengan miedo de elegir un nicho. O sea, no crean que porque le vendo a todo el mundo me va a ir mejor. Les va a ir mejor si se centran en el grupo de personas que han identificado que es más posible que les compren a que querer venderle a todo el mundo, porque mientras a más quieren vender, más competencia, no es que más probabilidad tienen de vender, más competencia tienen. Mientras más se especializan, menos competencia tienen, ¿no? Entonces, ¿dónde pueden buscar primeros clientes? Red actual, personas que ya te conocen, antiguos contactos, conocidos, amigos de amigos, mi barrio, mi ciudad, alianzas, negocios, profesionales, comunidades, y cómo, mediante mensajes, llamadas, visitas, ir a eventos de networking donde están ese tipo de personas, asociaciones como esta, o sea, son todos estos lugares donde pueden conseguir información. Entonces, el objetivo inicial, sobre todo cuando se empieza, no es vender a la primera, es abrir conversaciones, aprender a abrir conversaciones para entender qué es lo que está pasando en mi mercado. Recursos, pues bueno, entre ellos Oficina Acelera Pyme, hay programas municipales como este para emprendedores, viveros, hubs, formación, hay muchas formaciones gratuitas que están dando ahora emprendedores, asociaciones locales, eventos de networking, hay también asociaciones que ofrecen mentores, yo trabajo en alguna de ellas. Entonces siempre busquen apoyo, rodéense de gente, no solo de su cliente ideal, sino de otros emprendedores, porque eso también les va a dar muchas ideas y mucha red de contactos. Y para terminar, cuando están empezando, lo más importante es que vayan con un objetivo claro. Por ejemplo, quiero hablar con 10 potenciales clientes, o mira, quiero conseguir 3 conversaciones nuevas, quiero lograr vender una prueba piloto en los siguientes 3 meses, ¿no? Tengan un objetivo claro, medible y sencillo, sobre todo cuando están empezando, y su semana siempre tiene que tener estos 3 bloques. Una parte para aprender del mercado, que es hablar con clientes ideales, observar a la competencia, escuchar, networking, generar oportunidades. Otra parte a contactar, pedir referidos, crear conversaciones. O sea, una parte para aprender el mercado, otra parte para generar oportunidades, que ya es usar las redes o lo que sea para empezar a conseguir clientes. Y el tercer punto para dar seguimiento a con quienes ya he hablado para ver qué puedo conseguir de ahí. ¿No? Vuelvo a poner ahí al inicio el objetivo, no es solo vender, sino aprender rápido qué funciona y qué no, y equivocarme rápido, porque nos vamos a equivocar muchas veces, pero mientras más rápido nos equivoquemos, mejor. Así que, como les digo, me hubiera gustado hablar mucho más de estos temas, porque dan para mucho, pero les agradezco que hayan participado
Me ha gustado mucho conversar con ustedes y que tengan distintas experiencias y que hayan aportado tanto. Así que nada, les dejo la palabra también a ustedes, chicas. Vale, muchas gracias. Voy a ver si la gente que está conectada tiene alguna duda. Nada, simplemente comentaros que tenéis ahí unas encuestas de satisfacción por si las podéis rellenar, que mañana vamos a San Agustín de Guadalix a hacer otra jornada, por si alguno os pilla cerca, estáis interesados, sobre ventas y herramientas. Y la semana que viene, el día 25 y el día 30, tenemos otras jornadas online de inteligencia artificial. Luego os pasaremos una información en la web, también por si os queréis inscribir, que son gratuitas. Y al final también os pueden ayudar, os pueden servir. Y nada, pues daros las gracias por venir hoy y a Mariel también por acompañarnos. Y nada, cualquier duda o consulta, pues estamos aquí a vuestra disposición. También. Y les dejo ese QR con mi LinkedIn por si a alguien le interesa hacer una pregunta o lo que sea. Bueno, a mí ya les digo, a mí me encanta hacer esto, así que... Sí, os